buenas, soy Kulzar y hoy vamos a empezar a preparar una Nintendo 64 para desmontarla, prepararla para pintar, ¿vale? Para que quede un acabado similar a este, lo que le haremos en naranja, ¿vale? Esto es un color perlado, no sé si se apreciará con el sol, seguramente sí que se apreciará, ¿vale? Yo pinto con pintura de coche, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser desmontarla, ¿vale? Es muy sencilla, es una consola muy sencilla de desmontar y muy sencilla de pintar también. Aparte tiene una forma bastante plana que te permite bastante capas, ¿vale? Bastante pintura para que te quede un acabado uniforme, un acabado, bueno, para mí es bastante bueno. Bueno, necesitaremos, ¿vale? Para desmontarla, viene con unos tornillos de Nintendo. ¿Vale? Es muy sencilla, solo lleva 6 tornillos en la parte de abajo, ¿vale? Yo estos los compré por AliExpress, me parece, ¿vale? También te venden las intercambiables. No son caros, ¿vale? Te viene con, no sé si me costó 5 euros y te vienen varios destornilladores para tornillos Nintendo, para desmontar la GameCube, una Game Boy que también haré en breve, ¿vale? Entonces vamos a desmontarla. Este es para los cartuchos. El más pequeño, la boca más pequeña es para los cartuchos. Utilizaremos el grande, no tiene ningún misterio. Vale, vamos aflojando los 6 tornillos y siempre los vamos a ir tener una caja al lado para guardarlos, para no perder ninguno. Vamos, así es como trabajo y lo hago yo. Vale, las patas. ¿Ves? Sale todo. Estos son los tornillos. No sé si antes con la punta del destornillador seguramente no lo podéis apreciar. Entonces vamos desmontando la tapa de abajo, ¿vale? Que la ponemos aparte porque la tenemos que preparar para pintarla. Es muy sencillo. Solo necesitaremos esto, agua, alcohol para limpiar y una herramienta que no le damos importancia y es imprescindible para todo tipo de limpieza, que es un cepillo de dientes. Un simple cepillo de dientes que ya no uséis, que lo vayáis a tirar, etcétera, no lo tiréis. Va muy bien para llegar a esas zonas, a esas esquinas donde puede haber acumulación de polvo, ¿vale? Como por ejemplo aquí, ¿veis? Para sacar toda la suciedad. Ahora estamos sacando la suciedad que ya trae la consola de por sí, ¿vale? Pero cuando lijemos, ¿vale? Haremos polvo por las zonas y lo tendremos que ir limando, ir quitando. Con el destornillador. Bueno, quitamos la tapa del Memory Expansion y esto no hace falta que empecemos a tirar con unas pinzas, etcétera. No, esto va a salir solo, ¿vale? Me queda comprobar que habéis quitado todos los tornillos y ahora muy sencillo. Solo separando por un lado y separando por el otro, ya te la llevas. Entonces quitamos, desde abajo empujamos y nos queda la pegatina perfecta, en perfecto estado, para cuando lo pintemos y volvamos a colocar, no parecerá ni que la hemos desmontado. Bueno, dejo esto por aquí, voy a seguir con la tapa, ¿vale? Ahora ya lo único que queda quitar son tornillos de estrella. Solo necesitaremos 2 destornilladores de estrella. Uno gordito y otro más fino para quitar estos dos. Estos son los 2 más finos que hay en consola, que es el mismo tamaño que tiene el mando por detrás. Pero eso lo veremos ahora. Entonces desmontamos la entrada del cartucho. Iré subiendo varios tutoriales de varias consolas, que cómo las preparo y pinto yo. Que lo mismo no es la mejor forma, ni la más práctica, pero a mí me funciona bastante bien. Y ya lo veréis. Una vez desmontado eso, sacamos los botones, ¿vale? Empujamos. ¿Veis? Lleva aquí 2 pestañas, ¿vale? Empujamos para adentro. Y si no sale, empujamos con el destornillador un poquito. Sí. Y sale. Mucha gente para pintar tapa esto. Yo creo que eso vas a tardar más en taparlo que lo que voy a hacer yo. Desde atrás, ¿veis? No sé si se apreciará. Destornillador grueso. Siempre aguantando, ¿vale? Porque si no lo podemos,
si rascamos mucho por aquí lo podemos marcar y entonces ya luego se verá, ¿vale? Y vamos empujando poco a poco. Escuchamos un clic al otro lado, ¿vale? Mira, ya la tenemos fuera, ¿veis? Retiramos la pega, la poca pega que tenga, y luego ya le pondremos nueva. Parte de arriba desmontada. Ahora toca abajo. Es muy sencillo, ya lo he explicado yo. Son tornillos de estrella todo, ¿vale? No hace falta quitar todo el centro, solo los laterales. Y no tiene pérdida ninguna. Unos son dorados, los de aquí todos son dorados, y los que son de color plateado o gris solo se sitúan atrás, ¿vale? Solo tendremos 4 de color gris. Vamos desmontando. Vamos desmontando. Aflojando poco a poco. Este de aquí también. Ya te digo, no se tienen que aflojar todos, ¿eh? Yo los voy apartando porque ya sé dónde van, no tiene pérdida. Veréis que es muy sencillo, que lo quitáis rápido. Por aquí, bueno, ese no, aquí está. El otro. Este también. Solo vienen unos que son más grandes, que es donde ancla el cartucho, estos de aquí, los que voy a desmontar ahora. Estos veréis que son los más largos, comparado con los otros. Vale, vamos. Y ahora, bueno, desmontaremos estos aquí, que veréis que estos también son muy largos. ¿Veis? Se vuelve a desmontar este y sin hacer fuerza probamos. Ah, mira, me he dejado uno, ¿ves? Aquí delante. Nunca seáis bruscos sacando estas cosas porque esto tiene que salir. ¿Veis? Mira, ya sale, ya sale. Pero este me queda un poquito. Una vuelta o dos. Vale. Y este lo aseguramos. Y esto ya, ¿veis? Sale. Esta pieza la quitaremos ahora porque habrá que pintarla. También. Quitamos los tornillos. Esto lo podéis teñir también por si queréis dar un toque. Hay gente que le cambia el LED, ¿vale? Yo el LED no lo cambio porque la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, muchas veces, alguna vez he teñido esta pieza con pintura. Entonces ya la ponemos por abajo. Y lo que salga. Esto. Y de aquí, lo que os iba diciendo, como retiraremos esta pieza, ¿vale? Sacamos los dos tornillos que quedan. Vale, que ya están sueltos. Y fuera, ya lo tenemos. Yo lo que hago es le vuelvo a colocar la pieza y ya la guardo. Y ya una vez empieza a montar, se retirará. ¿Vale? Lo dejo bien guardado todo. Bueno, bien guardado, o más o menos guardado en una caja. ¿Vale? Y vamos a ir ya a desmontar esto. Importante, gente, viene con unos topes de goma, etcétera, ¿vale? Para que no apoye en la mesa. Yo los retiro. Yo he visto gente que los tapa o tapa las pegatinas. Yo las pegatinas las quito. Habrá quien la quiera, quien no la quiera. Yo esto lo voy a hacer con es una cuchilla de pintor, pero bueno, podéis hacerlo con un cúter, etcétera, ¿vale? Como no las quiero, me da igual que salgan mejor o peor, ¿vale? Entonces, con mucho cuidado y de no haceros daño también con los cúteres, etcétera, y vamos retirando suave. Si la tiramos de golpe se nos quedará la pega. Si lo quitamos suavemente, dejaremos la menor pega posible. Entonces, ahora aquí, vale, pellizcamos y vamos retirando. Esta, al haber ido más rápido, ¿veis? Mira, la he quitado rápido, mira, todo esto os pega. Voy a quitar este más despacio, si puedo. Y con paciencia se queda la menor pega posible.
Damos el número aquí, vale. Y vale. Ya la tenemos desmontada por completo, ¿vale? Las dos carcasas. Nos vamos a apartar porque ahora vamos a desmontar el mando. El mando también es muy sencillo. 3, 6, 7 tornillos de estrella de un tamaño y luego lleva 2 aquí dentro. ¿Vale? Que estos son los más finos. Se coloca y vamos desmontando. Ya ha caído uno. Y ha caído el otro, lo tengo ya casi. Esta, al pintarla de color naranja, ¿vale? Le aplicaremos imprimación a la consola. Imprimación de plástico, pero no suelo imprimarlas. Llevo tiempo haciendo yo consolas, tengo muchas de todos los colores. Si es un color, si fuera negra, que ya haré una en breve, os lo demostraré. Como no, yo no lo imprimo, tampoco se va a llevar muchos golpes y si se pega golpes no va a saltar la pintura. Siempre que la lijemos y la limpiemos bien. Vamos sacando. El que ya sepa desmontarla, pues que adelante el vídeo, ¿vale? Ya marcaré yo a ver si puedo cuál es el minuto, porque seguramente esto no lo quiera ver porque él ya lo tenga por la mano. Le interesará más pues los procesos de pintar, o de cómo la preparo, o cómo la coloco para pintar, porque he visto que mucha gente las coloca las piezas en un cartón para pintar. No es mala opción, pero bueno, siempre se te puede ir al tirarle aire o bueno, al transportarla de un sitio al otro para que seque, ¿vale? También se te puede caer y no tenemos que correr riesgos innecesarios, ¿vale? Mira, esto ya estaba roto, de por sí. Lo guardamos y ya lo apañaremos. Esto tiene que ir por aquí seguramente. Bueno, sacamos los botones. Sencillo, ¿vale? Botón Z, trasero, para arriba. Vale, ya está. Asegurar que no quede ningún tornillo y apartamos las carcasas. Guardamos los tornillos, no tienen pérdida porque estos son del mando y se nota, ¿vale? Son diferentes, a ver si se puede, lo puede pillar la cámara, ¿veis? Estos son los que van los traseros y estos son los normales, los que van en toda la carcasa. Vamos apartando. Y llegado aquí tiene otros dos más pequeñitos, 3, ¿vale? Que va para el joystick. Desmontamos, que son de otro color, los de atrás son de color negro y estos son de color más blanquecino, ¿vale? Solo los 3. Veréis que lleva otro negro aquí, pero esto es por si quisiéramos ya desmontar el joystick. Yo lo he hecho varias veces, hay que tener cuidado y acordarse de hacerlo para quitarle el típico polvillo que se creaba dentro, ¿vale? Entonces levantamos con cuidado, ¿veis? Y esto es el mando de Nintendo. Y volvemos a guardar. Y ahora sacaremos los botones. Yo a los botones, ¿vale? También lo veréis en el tutorial, lo pondré. Y aquí lo podéis. ¿Veis que están rellenos? Que tienen la marca. Vale. Tienen holgura. ¿Vale? Bueno, hundidura. Entonces yo lo que hago es, se limpian bien con el cepillo de dientes. ¿Veis toda esta suciedad que hay por aquí? Bueno, espero que la veáis. Bueno, rascáis para arriba, para abajo, como si os cepillarais los dientes, igual. ¿Vale? Bueno, si no, lo que hago es le echo alcohol, ¿vale? Yo siempre me preparo para limpiar 2 vaporizadores o pulverizadores, como queráis. Siempre marcaos, no os vayáis a equivocar, alcohol y agua, ¿vale? Pues le echas alcohol y se cepilla. Y entonces ya os queda esto sin nada. Y cogeré y pondremos pasta masilla de plástico mismo y lijaremos para que vaya cubriendo todo el hueco que tiene las letras. Y luego se barnizará encima, ¿vale? Se llama capsular, le llaman. Y ya quedarán dentro, y esto no se desgasta, esto no se cae ni nada. He hecho lo mismo aquí, y aquí lo que he hecho es le he teñido con color rojo, ¿vale? Puedes teñir la pasta
y luego los botones brillan porque también les tiro el barniz perlado. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, o ya prepararé algún vídeo solo para eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lijar la consola, ¿vale? La consola está en bastante buen estado, ¿veis? No tiene muchas rayas ni nada, no nos vamos a pegarle una lijada muy gorda. Entonces con lija 1200 al agua, ¿vale? Se moja y vamos lijando una pieza tras una pieza. Siempre todas las esquinas que podamos, ¿vale? La tapa central. No se gasta mucho material. La lija yo creo que lo voy a hacer con una lija o dos lijas, ¿vale? Sin apretar mucho, porque apretando podemos hacerle huellas, ¿vale? Comernos en exceso varias zonas del plástico. Nos vamos fijando. Esta zona también, ¿vale? Donde el plástico no tiene tanto grabado, digamos, es más liso, es la que con la que tenemos que marcar más, ¿vale? La lija. Porque lo otro, la misma marca que tiene, forma, granulado, eso ya hará que agarre la pintura. Ya veréis. ¿Vale? Gastamos una ya. Y pillamos más lija. 1200, 800, está bien, ¿vale? Contra más numeración tenga la lija, más fina es. Y contra menos, más gruesa. ¿Vale? Bien, llegando aquí, aquí. Bien. Esta ya estaría. Ahora la de atrás, que hay que retirar antes los topes de goma que he dicho yo. Entonces, con mucho cuidado, clavamos aquí el cúter, cuchilla, lo que trabajéis, ¿vale? Y retiramos, van pegados. Luego los podremos volver a pegar. Los retiramos. Y ahora aquí también igual. Hay veces que se rompen un poquillo. Siempre se pueden, venden en las tiendas, también venden unos similares, que lo mismo son de tela y también se pueden pegar. Y seguimos. Vale. Por todo. Otra vez, lo que yo me refería, ¿vale? Cambiamos de lija. Con una hoja de lija nos llega para todo. No gastéis en exceso, ¿vale? Eso vais a cualquier tienda de automoción que vendan lija, o incluso algún supermercado tienen. ¿Vale? Y entonces ya vamos a rayar todo lo demás. Siempre. ¿Veis la pega cómo se marca ahora? Ahora la retiraremos. Yo incluso las zonas que no van vistas, ¿vale? Como por ejemplo las patas que van tapadas, yo lo lijo todo, todo. Incluso los cantos estos también, ¿vale? También he de decir que no la he lavado ni nada porque la consola está bastante limpia. Pero bueno, ahora vamos a proceder. ¿Veis? Con alcohol. Y tener un trapo a mano siempre. ¿Veis? Vais retirando la pega. Y lo que os quede, lo metéis un poquito. Y va saliendo. Esto es verde, mira. Esto con el dedo lo sacaremos. Vale, ya está. En todas las zonas donde hemos puesto la pegatina, ¿vale? No he lijado con agua ahora porque tampoco quería... Bueno, estaba bastante bien. Mira, mira la pega. Vale, pero esto vamos dándole así. Y saldrá todo. No es complicado, como estáis viendo. Bastante sencillo. Y cuando lo tengáis por la mano, cuando hacéis una, la siguiente siempre os quedará mejor y la haréis más rápido. Todo más sencillo. Esto como todo. Esta es la que más se resiste, es la que más pega. Le hemos dejado, pero bueno. Va saliendo. ¿Veis?
ya no tiene las pegas. Vamos apartando para pegarle la limpieza final y ahora nos queda lijar el mando. También sencillo, ¿eh? ¿Veis? No le doy mucho, solo rayo con la lija, ¿vale? Si tuviera algún... a veces tiene algún golpecito, pues entonces sí que le incidiríamos más con la lija, ahí. Pero no es necesario. Mirad. Toda la suciedad, ¿ves? Con el cepillo sale. Ahora lo tengo ya seco, pero si no le tiramos alcohol, todo esto os va a quedar sin una mota de polvo. Las letras de Nintendo también, sobre todo. ¿Vale? Espero que se vea bien, porque yo os estoy diciendo vale y bien no estoy viendo. Es de los primeros tutoriales que preparo, supongo que más adelante me quedarán mejor. Y si algo no se entiende, me podéis escribir bien por Facebook, bien por Instagram o al canal, ¿vale? Yo lo explicaré todo lo que haga falta. Lo que no quede claro, y si no me explico bien, también decídmelo. Pero es un proceso muy sencillo. Ya está todo lijado. Ahora ya nos prepararemos para limpiar y ir montando en unos soportes que ya veréis que son muy sencillos, que es como lo hago yo para pintarla. Seguimos ahora con... vamos a prepararla ya, ¿vale? Vamos a empezar a tirarle alcohol para limpiarla, ¿vale? Y le pasamos un trapo limpio, que no esté contaminado, trapo que no hayamos usado, porque cualquier trapo, si no nos acordamos que hemos limpiado con él, que hemos hecho con él, puede ser que luego nos contamine esa zona y tengamos problemas al aplicar la pintura, ¿vale? Siempre trapo limpio. Entonces vamos pasando por todos los lados, limpiando bien. Lo que os he explicado antes, ¿veis? Estas zonas es complicado llegar solo con el trapo, entonces con el cepillo de dientes es un momento. Ahí, aquí, a todos lados. Incluso la ranura está aquí siempre, ¿vale? Hacerlo con más cautela, más cuidado, porque aquí es donde mayor acumulación de polvo hay. Es donde más se le queda a la consola, ¿vale? Y aquí delante igual. Vamos raspando las zonas. Estas curvas también suelen quedarse bastante. Y así vamos a ir haciendo con todas las piezas. Esta la dejamos por aquí. Rascamos bien la zona de las letras, que nos quede limpio para cuando luego las rellenemos. Esta no hace falta que la cepillemos. Esta igual. Perder el tiempo en preparar, perder el tiempo en limpiar una vez, en limpiar dos veces, ¿vale? Porque pintar es rápido, pintar es lo de menos. Y contra menos suciedades nos llevemos desde los primeros procesos, el acabado luego será mejor. Siempre nos va a caer algo de suciedad, siempre nos va a pasar algo. Así que si desde la base, desde los primeros pasos, está todo bien hecho, con mayor calidad y mejor será el resultado final. Eso siempre me lo han dicho. Pierde el tiempo en limpiar, preparar, porque pintar ya lo veréis que es lo más rápido y sencillo. Siempre mirando bien que no nos quede nada de pega, etcétera, etcétera. Vale, incluso, ¿veis? Esta ranura, ¿vale? Que es donde encaja la parte de arriba, igual. Por aquí le vamos pasando a todo. Y a las laterales, a las branquias estas, no sé si se verá, si estoy enfocando bien, espero que sí.
también le pasamos. Ahora ya nos quedan los mandos. Bueno, el mando. Vale, parte trasera. Vamos limpiando bien. Y en el mando, ahora veréis, aquí se acumula suciedad, bien por sudor. Del mando, vale, hay que incidir. Aquí hay que darle un poquito más fuerte. Incluso también se puede hacer con la lija, ¿sabes? Si no, cogéis y lo primero le pasáis un poquito la lija así, tanto a la parte de atrás como a la delantera, y eliminamos esos posibles restos de suciedad que hay. Y luego las letras de arriba, para que quede lo más limpio posible. Esto también vale para meterlo por aquí. Si veis que tiene mucha suciedad, que a veces se queda mucho aquí dentro, vale, con un destornillador, a ver, este mismo, ¿veis? Lo protegís así un poco con... Y mirad la suciedad que sale. ¿Veis? Lo podéis hacer con esto, o también un bastoncillo de las orejas. Y entra y lo vais retirando todo. Ahora mirad. Entonces podéis coger el mismo cúter, porque esto ya se hunde. Y vais raspando, mirad. ¿Veis cómo va saltando toda la suciedad? Estoy muy seguro que se está viendo todo, espero que sí, si no ya me diréis, y si no, bueno, como haré varios, cada vez que pinte una, y así la gente que lo quiera ver ya adelantará para ver lo que le interesa. Y ahora pues raspamos, aquí ha quedado un poquito más. Fíjate, no tiene ningún misterio. Y los materiales baratos. Lo único ya es luego elegir el tipo de pintura que quiere cada uno. Yo, por ejemplo, lo que he dicho, yo utilizo pintura de coche o de auto, de automoción. Hay gente que usa sprays, hay gente que lo haga aerógrafo, que he visto auténticos artistas. Yo es que no se me da bien. Ni el aerógrafo, que lo tengo que probar más, y el spray menos. No, siempre me quedan gotas, etcétera. Y con pistola es muy sencillo, no hace falta una pistola cara, ¿sabes? Una pistola del AliExpress o de segunda mano que nos podemos encontrar, no sé, por aplicaciones como Wallapop, 1000 anuncios, de 50 euros, o de gente que ya no use, o de gente que no sabe usarla. Se cepilla y esto ha quedado nuevo. Ahora viene la hora de la preparación, ¿vale? Gente, cuando pinta, coloca las piezas en un cartón, etcétera, y pinta. Que no es mala opción, ¿eh? No es mala opción, pero habrá seguramente muchos sitios donde tiene que estar más elevado lo que vayamos a pintar para que le entre bien la pintura. Y otro problema con no porque, mira, una apoya aquí, ¿vale? Por ejemplo, tú estás pintando, imaginemos que estamos pintando, ¿vale? Y hay zonas donde apoya, que aquí llegará un momento que la pintura, cuando resbale, se te puede llegar a pegar, o que es muy difícil de manipular la pieza para llevarla a secar, vamos, o eso creo yo. Entonces os voy a explicar lo que yo hago. Habrá gente que le sirva, ¿vale? Que le dé una solución, y habrá gente que no, que lo seguirá haciendo como ellos saben. Entonces yo lo que hago, necesitaremos cinta de carrocero, un rollo de carrocero o tesa, bueno, como le llaméis. Y yo lo que uno son canutos de esto que los saca un amigo mío de su empresa, que no los tiran porque no los quieren, o si no buscar algo similar, ¿vale? Y los coloco así. Y esto pegado, pues ya lo voy a hacer para que me entendáis mejor. Lo primero que hago, ¿vale? Le pongo cinta
así, pego y doy la vuelta, se pega, se coloca y se da la vuelta para que esto ya enganche aquí. Y ahora vamos pegando por aquí para que la consola quede bien sujeta. ¿Gastamos un rollo? Que no lo vamos a gastar, pero puede ser. Pero nos evitaremos muchos roces innecesarios, estar muy pendiente de las piezas, ¿sabes? Es súper práctico. Cuando lo probéis, ya veréis. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos la pieza colocada, ¿vale? Se tendrá que limpiar antes un poco. Hay que pintar por abajo, porque estos cantos, que no le damos importancia, una vez cuando la consola esté unida, puede ser que no haya caído bien la pintura. Y teniéndolo así, la puedes manipular. Puedes pintar por aquí, lo hagas a spray, lo hagas como sea, ¿vale? Por abajo, este ángulo, el otro, por arriba, desde todas las partes. Yo lo que hago es 1-2, ¿vale? Cojo 2 rollos y le pongo una tesa siempre en medio. Hay gente que trabaja con menos altura, bueno, pero yo siempre más cómodo porque me pongo guantes para pintar, ¿vale? Mientras voy dando, y así pues a mí me funciona. Si hay gente que tiene otros métodos, etcétera, ya digo, me pueden escribir y decírmelo, porque, ojo, es lo mismo, el que está equivocado soy yo y me puede venir mejor. Siempre hay que estar dispuestos a aprender. Entonces colocamos las cintas por aquí. Intento, ¿vale? O se ha de intentar, sobre todo en la parte de abajo, colocar las mínimas cintas posibles en los aireadores. ¿Por qué? Porque cuando se pinte, muchas veces la pintura apoya en la cinta y te crea, aunque quede la parte de abajo y no se ve, tenemos que ser lo más curiosos posibles. Y siempre revisando bien las piezas, aunque luego, antes de pintar, volveremos a pasarle el trapo, ¿vale? Esas son estas. Y ahora haremos el mando, ¿vale? Yo para el mando utilizo, son similares a los del papel del váter, pero son más gruesos. O podemos pillar los de papel de cocina, que son dobles, y los cortamos y tenemos para los 2 mandos. Y ahora colocaremos también, que me ha faltado, las tapas, que lo haremos ahora. Vale, yo lo coloco aquí más o menos centrado. Con la parte trasera no hay problema, se puede centrar. Pero con la parte delantera siempre le pongo un contrapeso. Y ahora me entenderéis el porqué. Vale, vamos colocando. Aquí, bien metido, todo bien. Vale, voy a retirar el cartón. Para lo mismo, manipular la pieza, pintar. Aquí lo más difícil es entrar la pintura aquí. Entonces yo lo que hago es dejo libre aquí, porque desde aquí le vas tirando, dentro, ya va manchando, y luego le volveremos a dar por aquí. Que eso también lo veremos, ¿veis? Y apoya perfectamente. Lo malo es la parte delantera. Y ahora veréis el porqué. Porque no se puede colocar tan centralizado la pieza, esta. Vale, yo la coloco aquí. Vale, se pega lo mejor posible. Tener cuidado que la cinta no sobresalga fuera, porque os puede ocasionar un defecto no irrecuperable, pero complicado. Vamos, que tengáis que repintar la pieza ahí. Yo siempre pinto y barnizo en 2 veces para conseguir un mejor acabado. Un acabado más cristalizado, que le suelen decir, ¿vale? Ya se ha puesto. Esto ahora aquí apoya, pero con nada vence. Se cae para abajo por la forma que tiene. La forma que tiene más peso que en otro. Entonces yo lo que hago, pillo cualquier... ¿Veis? Mira, aquí ahora ha pasado. Cualquier pieza de hierro, ¿vale? Y hago como si fuera un contrapeso.
Y ya esto aquí enganchado, ¿vale? Lo vamos a asegurar bien. Ya esto no se va para adelante. Cuando lo pintemos y lo coloquemos en el sitio, así se va a quedar. Y las otras piezas lo que hago, ¿vale? Voy a desmontar uno de estos, porque se me ha olvidado de traerlo y porque, bueno, seguramente no necesitemos tanto, ¿vale? Se puede manipular bien así. Vale, colocamos aquí. Siempre de las zonas donde no se ve, para que nos quede la consola perfecta, que parezca que la hemos sacado así de fábrica, que parezca que Nintendo la hizo así. Y de atrás está la trasera, ¿vale? Yo utilizo donde van a los dos tornillos. Esta la pongo aquí, un poquito separado para, ¿sabes? A ver, lo podéis poner todo lo junto que queráis. La verdad que cuando haga los botones veréis que yo los pongo todos juntos y pinto. Pero estas piezas siempre las separo. Y esta, que lo mismo es la más delicada y difícil de enganchar, ¿vale? Con cuidado, con cariño siempre se va colocando. Vale, perfecto. Intentaré que los vídeos sean lo más rápidos posibles y más breves para que no se me canse la gente, ¿vale? Y ya lo tenemos todo colocado y preparado para poder pintar. No sé si saldrá todo en cámara, ¿vale? Así es como yo lo preparo para pintar. Ya lo tengo y ya luego es preparar. Ahora y lo veremos cómo imprimo, cómo se pinta y cómo dejo secar. Y al día siguiente, una vez ya seco, lo que hago, que lo explicaré mejor con la consola pintada, pero ya os lo digo ahora, será rellenar las letras. Estas de on-off, al tener relieve, lo que hago es las lijo para que salga otra vez el color del plástico y quede una consola bastante chula. Como os he dicho, siempre las piezas las soplamos un poquillo. Yo pinto con una pistola aerográfica y un compresor de 50 litros, no es muy grande, ¿vale? Entonces siempre hay que darle también a las partes bajas, ¿sabes? No intentemos dejarlo tapado a la primera, ¿vale? Ahora solo que vaya pillando algo de color o de material muy suave. Yo siempre la imprimación, ¿vale? La licúo bastante. ¿Vale? Solo para que agarre un poco. Y ya con esto nos irá cantando también los posibles defectos, etcétera. Vale, dejamos una y pillamos otra, y es lo que he dicho yo, digo, es que es muy cómodo trabajar así con los soportes estos que nos hemos hecho caseramente. Esta en verdad no haría casi falta de imprimarla, ¿vale? Porque el color es clarito, pero bueno, ya que todo lo estamos haciendo bien, vamos a hacerlo. No vaya a ser que nos dé una posible variación de color, ¿vale? Seguramente pare el vídeo y pondré a cargar otra vez el compresor. Ahora lo tengo desconectado para que no suene y no me oigáis bien. Vale, vamos dándole. Cuando trabajamos con compresor ya sabemos cuando le queda poco aire, mucho aire, por aparte del ruido de la pistola, ¿sabes? Ya vas viendo cómo la pintura te va saliendo más gruesa, etcétera, ¿sabes? Imprimando nada, un poquito, no hace falta, sobre todo, pero dejar evaporar. Vamos a hacer estas pequeñitas que tenemos aquí, con cuidado. Vale, ¿veis? Que vaya cayendo. Vale, esto es solo para que vaya pillando algo de tono. Así todas. Vale, ahora la parte de abajo, ya el compresor está casi gastado y lo pondremos a cargar y le daremos la segunda mano.
¿vale? De imprimación de plástico. Poneos siempre mascarilla, ¿vale? Yo no me la he puesto para que me podáis oír mejor. ¿Vale? Vamos a dejar y luego le volvemos a dar otra vez. Bueno, seguimos por donde íbamos, ¿vale? Ya le hemos dado un poquito. ¿Veis? Así llegaremos antes y mejor a la zona esta que es de las más difíciles de cubrir. ¿Vale? Pero mire, ya estoy pintando todo el contorno, todo el contorno. Pero sin prisa, solo mancharla, que tampoco hay que dejarla blanca completamente. Que la gente a veces da unas capas de imprimación fortísimas, si no, no es necesario. Solo un poquito, que vaya pillando para que nos cueste menos cubrir el naranja. Vale, ¿veis lo bien que se trabaja tirando la pieza? Vale, y ahora la dejamos secar. Para no aburriros con todas, porque ya habéis visto más o menos el proceso, yo voy a seguir acabándolas y ya luego una vez las tenga y le empecemos a dar el color, volveré a grabar. Vale, siempre dejo pasar entre capa y capa unos 10 minutos, 15... Bueno, depende también la prisa que tengamos, pero yo como lo hago sin prisa, 10-15 minutos. Vale, se moja bien, se pinta bien y ahora lo llevaremos a una zona. Yo siempre lo paso ahí dentro para que le caiga la menor suciedad posible. Voy pillando una pieza y otra pieza. Vale, esta, ahora haremos esta por ejemplo. Vale, es que aún le falta en algunas zonas que entre el color. La misma operación de antes. Se pinta. Y así, con estos soportes, os permitirá trabajar mucho mejor la pieza. Es donde más le tenemos que tirar porque cuesta más que entre en la pintura. Yo siempre pido una capa así, una pasada así y otra así, ¿vale? Y siempre moviendo a donde nos puede costar más llegar la pintura, siempre controlando la manguera, ¿vale? Para que no nos roce, nos la ponemos a un lado de la pierna para proteger, porque hoy es una pieza pequeña, pero cuando son piezas grandes se complica. Y ya estas serán las últimas que os enseñe, ¿vale? Porque son todo el proceso igual, ya lo tiene. Pero a pesar de que parezca, aún está algo transparente, se sigue viendo el plástico. Le damos más aire. Y ya cortaré el vídeo y haremos el acabado, que será tirarle el barniz. Y aquí es donde yo las dejo secar. ¿Vale? En un sitio apartado. Ahora no se apreciará, pero mirad. ¿Veis? Todo esto es el perlado.
La gente tira color, la perla y luego el barniz. Yo le suelo mezclar el perlado directamente al barniz, porque me gusta más el efecto que da, ¿vale? Más liso, más llano. Y ya el siguiente día haremos las letras de Nintendo, lijaremos aquí para que se vea el on-off y haremos los botones, que esto se me olvida en el tutorial, pero bueno, como haré más, veremos cómo se hacen también, que no tiene ningún misterio. Aquí están todas y ya mañana... Espera que me quito de la luz. Pero mirad qué efecto. Parece purpurina. El color lo mismo no es muy bonito, pero una vez montado todo ya verás cómo cambia. Hola, buenas, soy Pulsar y vamos a seguir con el vídeo de pintar la consola, ¿vale? Hemos dejado pasar, no llega ni a 24 horas, ¿vale? Esto ya está seco y esto es el acabado, ¿vale? Bueno, uno de los acabados, todavía no está, porque ahora volveremos a preparar, bueno, ahora haremos las letras, ¿vale? Lijaremos aquí lo de on-off que yo comenté, lijaremos muy suave toda la consola y ahora barnizaremos normal, sin perla ni nada, para que la pasta que añadamos aquí dentro de las letras se quede, vamos, forme parte de la consola, ¿vale? Lo vamos a hacer con esto, es masilla de plástico, ¿vale? Sencilla. Y bueno, el bote vale unos 5 euros. Hay que echarle catalizador al producto. Bueno, lo dejamos por aquí. Y os voy a ir enseñando. ¿Veis lo que os digo? Y al tenerla así cogida hemos podido pintar perfectamente todas las zonas. Yo creo que se estará viendo, ¿verdad? El acabado, el perlado. Vale, esto no lo puse en el primer vídeo, ni esto se me pasó, lo tuve que hacer después, pero bueno, como haré varios vídeos de varias consolas. Esta, por ejemplo, la hemos imprimado, ¿vale? Le hemos tirado imprimación de plástico clarito para pasarlo a color naranja, porque todos los colores que vienen de la familia del amarillo, naranja, el amarillo, un verde clarito, etcétera, si el plástico es oscuro cuesta mucho de cubrir, ¿vale? Y no va a quedar bien, se suele, en muchas juntas, aquí, ¿vale? Se suele abrir, ¿vale? Porque la pintura tiene que ir licuada. Bueno, dicho esto, voy a preparar ahora pintura para teñir la pasta, que ahora es un poquito de negro para ir haciendo las letras, e iremos lijando todo esto. Buenas, como ya he dicho, ahora vamos a proceder a hacer las letras. Añadiré otro vídeo, ¿vale? Pero lo haré aparte, que sea para hacer los botones del mando, pero eso es como muy lioso, son muchos botones, etcétera. Así le restamos a este vídeo 10-15 minutos, que lo agradeceréis. Vale, esta es la pasta, ¿vale? Que he abierto, masilla de plástico, le he echado aquí un poco o mucho. Le podéis echar, bueno, lo que vayáis a usar, pero siempre intentar pasaros, ¿vale? Porque luego si hay que hacer de más, abrir otra vez el bote. Y ahora le vamos a echar el secante, ¿vale? No sé si se ve la cantidad que le he puesto. No le pongo mucho, no necesita, ¿vale? ¿Veis? Yo lo que uso es una espátula, es un taco de goma. Ya te viene una espátula con el kit este, pero a mí no me convence. Vale, entonces ahora iremos poniendo, iremos rellenando las letras poco. Le he tirado un poco de negro, ¿vale? Para hacerlas así gris, de color gris. Entonces ahora mezclamos todo aquí. Espero que se esté viendo. Y si no, ya tendré que investigar para hacer los tutoriales con planos cenitales desde arriba para que lo veáis lo mejor posible, ¿vale? Esto se mezcla bien, que ya no se vea el colorante, el color rojo que diga, secante. Utilizar siempre un cartón, ¿vale? Y siempre un trapo al lado. Y se va limpiando. Bueno, limpiamos. Y ahora procedemos, por ejemplo, el mando, ¿vale? Las letras de Nintendo. Cogemos un poco. Y vamos así, peinando con la espátula, ¿vale? ¿Veis? Va sobrando bastante. Y con el trapo le vamos desechando lo que nos va sobrando. Vamos a dejarlo lo más liso posible, porque esto habrá que limpiarlo y habrá que lijarlo un poquillo. Luego, contra menos dejemos, menos trabajaremos después, ¿vale? Siempre aseguraros que entre en todas partes, ¿vale? Y esto se queda así. Ahora voy a intentar
que no sé si no suele quedar en todos bien, ¿vale? Pues si nos hemos pasado con pintura, la C. Yo creo que esta quedará bien. Retiramos todo lo que se pueda, ¿vale? Para dejar... Uy, aquí me lo he llevado. Bueno, como se pueda, ¿eh? Dejamos así lo que se pueda, vale. Una terminada. Botones Reset y Power. Misma operación. Se pone... Así lo veréis mejor. Eso creo yo. Y Power. Vale, rellenar todo. Estos son los más delicados, digamos, a la hora de poner la pasta por la forma, pero... Y ahora vamos retirando. Retiramos, la ponemos, ¿vale? Como si para arañar. Completamente recta, vamos quitando, y del botón de Power igual. Y si podemos, con el mismo trapo, ¿vale? Le retiramos lo mayor que podamos ahora. Esto luego lo retiraremos con un poquito de agua, ya veréis cómo sale. Perfecto. Vale, está la parte de atrás, que esta no lleva, y ahora haremos la consola, la parte de arriba. Esto no tarda mucho en secar, ¿vale? Así que tampoco os durmáis haciéndolo. Veis que es un proceso rápido. ¿Vale? Nintendo. Vamos a dejarlo lo más justo posible de material. Vale. Parte trasera tampoco lleva y ya solo nos faltará la tapa delantera, y vamos a intentar, que no suele salirme siempre, ¿vale? En el mando. Ahora entenderéis. ¿Vale? Porque el mando, como es el conector, digamos, muchas veces lo cargamos... ¿Veis? Vale. ¿Veis? Tiene aquí esta mueca y lo de Nintendo. Vamos a intentarlo. Yo muchas veces que las pongo, luego cuando le doy con agua para olijar, se me va el material, digamos, ¿vale? Porque tiene es de lo menos profundo que hay en la consola. A ver que esté dentro de cámara, ¿vale? He hecho la parte de arriba. Retirar siempre todo lo que podáis, retirarlo, porque así nos costará luego menos. Y ahora aquí. Es tan poco profundo estas zonas que luego cuando le pasemos, ¿sabes? Nos solemos llevar el material. Pero bueno, si no lo llevamos no pasa nada. Hay veces que queda bien, ¿vale? Se verá perfecto. Y ahora ya aprovechando, ¿vale? Vamos a lijar lo de on-off para que veáis lo sencillo que es, y ya luego ya lo prepararemos todo. Entonces, bueno, no, tanto. ¿Veis? Letras de on-off allí. Le pasamos lija muy fina por arriba. Vale, suavemente. Ahora mismo nos estará sacando el color de la imprimación, que lo estáis viendo que se está poniendo de color blanco, ¿verdad? Seguimos dándole muy suave, ¿eh? No estoy apretando casi, hasta sacarle el color negro. Vale, ya lo estamos consiguiendo. Muy suave porque podemos pelar el barniz o incluso el color, ¿vale? Con esto hay que ser muy delicado. Bueno, con todos los procesos de pintura siempre requiere que seamos, y sobre todo paciencia, nada de prisa. Las prisas no nos va a hacer que lo hagamos mejor, y menos en tema de pintura, ¿vale? Porque buscamos un buen acabado. Buscamos que quede lo mejor posible. Y si no es lo mejor, perfecto. Bueno, yo ya las he lijado. ¿Veis? Ahora veréis que esto, joder,
tranquilos. A esta hora le daremos una pasada de lija a todo, ¿vale? De aquí dejaremos pasar unos 15 minutos para que seque la pasta y le daremos una pasada de lija a todo, y cuando barnicemos encima, estas rayas o esto que veis así volverá a estar como antes por el barniz transparente. Pues vamos a seguir y terminar ya con los botones, ¿vale? Han pasado ya unos 10-15 minutos y aquí tengo, para que veáis, ¿veis? Lo que hago en los botones, que esto ya lo pondré en otro vídeo. Entonces ahora ya con la pasta, con un taco de goma y lija, iremos lijando la pasta en los botones. ¿Por qué en los botones se lija? Y aquí veréis que lo vamos a hacer con un trapo con agua, porque los botones, el plástico es de ese color, podemos darle todo lo que queramos, que no vamos a tener ningún problema. Aquí, como lijemos muy fuerte, nos empezamos a comer el barniz y luego nos empezaremos a comer el color, ¿vale? Agua al trapo, ¿vale? Con un poco de agua hay que ir frotando poco a poco, con cuidado. No sé, si veo que me va a costar mucho, adelantaré el vídeo o lo cortaré, ¿vale? Para que os lo pondré en cámara rápida. Lo más seguro que lo ponga en cámara rápida y no hablaré, para que lo podáis ver. Pero si os fijáis, ¿vale? Van saliendo ya. A ver. Y se va quedando el material dentro. Lo mismo hemos esperado bastante. Y por eso está algo más seco. Sé que es... joder, ahora hay frotar y eso, pero así os aseguráis de que no vais a llevaros sustos, ¿sabes? Sí que más rápido pasar a la lija, por supuesto, pero con la lija sí que tenéis que tener mucho cuidado, porque como se pele hay que empezar todo el proceso, por lo menos en esa zona, o teñirlo con algún pincel, un palillo de dientes, ¿sabes? Con pintura y se va a notar. Se va a notar, ¿por qué? Porque el acabado es perlado. Si fuera un acabado sólido, normal o metalizado, se podría repintar sin problema, pero al tener el agravante del perla, ¿sabes? A ver, habrá que fijarse mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir de esto y ya lo poco que quede, ¿vale? Una vez teniéndolo limpio, ahora sí que pasamos la lija. ¿Veis? Así por encima, para rayar bien el botón. ¿Para qué? Para que agarre luego bien la pintura. Para que la pintura agarre, siempre habrá que rayar la pieza, pero rayar la pieza bien. No con mucho cuidado. ¿Veis? Pero le vamos dando a todo. Y así vamos a hacer con todo. Voy a hacer una pieza más, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? El mando. Porque no voy a ponerme a hacerlas todas, porque si no se nos van a ir aquí 10, 15 minutos. ¿Veis? Cuesta más. Cuesta más, pero pulverizador, agua. Esto tenerlo a mano, que esto va siempre genial. Yo siempre tengo uno de alcohol y uno de agua, diferenciados por colores, y aparte lo tengo marcado, porque también se me ha ido alguna vez la cabeza y te equivocas, lo coges rápido. Y el alcohol os puede llegar a reblandecer la pintura si lleva eso, unas 24 horas seca o menos, como es este caso. Si le echamos alcohol, sí que limpiará más, claro, pero puede ser que nos reblandezca la capa y no la limpie. Bueno, esto voy a tener que ir lijando poco a poco. Lija el agua. Y veis, con la lija es un momento, pero con la lija hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, ¿vale? Siempre que esté muy mojado, mucho, ¿eh? Y lijar bien todos los contornos, sin apretar. Y mirad, ¿veis? Va saliendo. Yo voy a ir haciendo este, acabaré este y ya cortaré, y ya el vídeo que hagamos será de lijar todas las piezas poco a poco, que será muy rápido, ¿vale? Solo pasar un poquito la lija y ya será solo barnizar, dejar secar, y al día siguiente ya montaremos, ¿vale? Así va saliendo poco a poco. Yo le voy a ir dando ahora, más o menos. Gracias. Con el foco, mira, ahora sí.
¿Veis que le he pasado lija a todo? Muy fino, muy fino. Contar que ahora vamos a tirar barniz, ¿vale? Tenemos que dejar la superficie lo más liso posible. ¿Por qué? Porque el barniz va a copiar la capa que tengamos debajo, ¿vale? Si lo tenemos rugoso, la capa que obtendremos será rugosa. Y si lo tenemos bien liso, como es el caso, entonces tendremos un buen acabado liso, ¿vale? Pero siempre lo mejor que se pueda, lo más fino, lijado, todo llegando a todas partes. Vale, y ahora le daré la capa de barniz final y bueno, que es el mismo procedimiento que os enseñé en el anterior vídeo, y luego ya os mostraré el acabado. El acabado, y si hay que pulirle alguna cosita, etcétera, pues ya lo enseñaré. Veis que ya no se aprecia apenas el perlado, porque está completamente mate. Ya os enseñaré el acabado y el montaje. Pues ya la tendríamos lista para montarla. ¿Vale? Mirad qué acabado. Esto es una Game Boy que en breve veréis en el canal también, ¿vale? Que le he hecho en blanco perla a un chico, a un suscriptor. ¿Veis? Mira. Aún si le queda alguna suciedad, alguna motilla de polvo, etcétera, como es el caso que puede quedar, ¿veis? Mira, ahí hay una. A ver si encuentro alguna más. Ahí hay otra. Eso ya las quitaremos y puliremos, y entonces ya quedará un acabado perfecto. Y en breve haré un pequeño vídeo y la pondré en el canal. Aquí están todos los botones. Power. Al final ha quedado bien. La letra. Memory expansion. Y el mando. El mantel es bastante feo y no acompaña, ¿vale? Con la imagen, pero en verdad queda muy guapo. Mejor de lo que yo me esperaba en naranja. Hola, muy buenas. Pues ya la tendríamos, ¿vale? Ya la he sacado de los soportes donde los teníamos preparados, ¿vale? Y ahora ya vamos a proceder a montarla, ¿vale? Ya luego marcaré yo los tiempos para que os saltéis los pasos que os interese, ¿vale? Ya está pintada. ¿Veis? Acabado. La he pulido yo un poco, ¿vale? Le he quitado las 4 suciedades que tenía. No lo voy a poner en el vídeo porque no alargarlo más. Ya se va a hacer demasiado largo, más de lo que yo pensaba. Y bueno, y ya en el siguiente que haga sí que haré otro explicándolo. Ahora vamos a proceder a montar. Lo primero que se colocan son estas piezas, ¿vale? Es algo muy sencillo de colocar. ¿Vale? Enfoco la cámara para abajo para que lo veáis mejor. Y lo del LED. Ahora sacaríamos Memory Expansion y se coloca, a ver dónde la tengo, aquí, ¿vale? La pieza esta que va así, dentro. Aquí no tiene, mira, encaja todo a la primera. Y ya sería ir colocando pues los tornillos que dijimos, ¿vale? Vamos a sacarlos. Estos son los últimos que vamos a colocar. Los más claritos son los que van aquí, ¿vale? Estoy buscando estos, que son los más largos de estrella, se situarían donde el cartucho. Ahora estoy buscando los de memory. Estos son los más finitos, van aquí. Y ya luego todos estos dorados, ya tengo ancla uno aquí, ancla otro aquí. Es irlos colocando. También lo tengo todo aquí en la caja al lado, ¿vale? Que por eso no sale la caja en cámara. Y ya sería ir atornillando poco a poco. Que no lo voy a poner. Cortaré y ya estará la consola completa, ¿vale?
Se ponen los botones. Así por arriba. Y también tenemos que colocar el alojamiento del cartucho, que va por aquí. No tiene pérdida porque, ¿veis? Tiene esta marca. Y esto se colocaría aquí. Así va. Colocado. Y se atornilla 1 y 2. Antes poniendo las tapas abatibles. Vale, yo voy a montarla y ya luego hago un pequeño vídeo de la consola terminada y ya estaríamos. Ahora ya es solo ir montando y apretando. Con mejores destornilladores que el que tengo yo aquí, a ser posible. Está la punta un poco gastada y por eso me está costando algo. Vale, pero todo lo que hemos puesto antes se va apretando. Pongo la cámara así tan cerca para que lo veáis, ¿vale? Lo mejor posible. Ya no tiene ningún misterio. Vale. Yo sujeto el destornillador porque como no entra bien, ¿vale? Parece que estoy haciendo mucha fuerza, pero no te creas. Vale. Esto lo podréis pasar. Entonces vamos a ir colocando ya en todos los demás. Aquí dentro también llevan tornillos. Vale. Vamos a ir pillando. Uy. Al final ha quedado más guapa de lo que yo pensaba, ¿eh? No era un naranja que me convenciera mucho, pero bueno, con el perlado pilla un efecto muy chulo. Tío, es la consola más fácil de desmontar y más fácil de pintar. De las más complicadas, Master System, es muy difícil de desmontar, sobre todo la tapa de arriba, la negra, donde pone la marca de la consola, porque hay que tener mucho cuidado con ese plástico, ¿sabes? Tienes que hacer que ceda y no sería la primera vez que he roto alguna, ¿eh? La GameCube es fácil de desmontar, pero luego montarla te tienes que acordar muy bien de todo porque está como en 3 o 4 bloques. Super Nintendo también es muy fácil de desmontar. La PlayStation, la 1, también he hecho varias y colgaré en breve una que no sé en qué color la haré. Si la hago en amarilla, la hago en verde, ya veré. Podéis escribir y elegir el color que queréis. También es complicado, sobre todo la tapa que actúa, que da, digamos que tiene muelle, que la tapa que abre, esa es la más difícil. Todo lo demás, súper sencillo. Son igual, todo tornillos de estrella, muy fáciles. Vale, apretamos este, comprobamos, siempre comprobamos, ¿vale? Que esté todo, porque luego muchas veces siempre queda alguno suelto. ¿Y qué pasa? Que tienes que abrir toda la consola para apretar solo un tornillo, así que más vale asegurarse desde el principio, ¿vale? Y ahora vamos a colocar esto. No tiene pérdida, ¿vale? Porque si os fijáis, esta es cuadrada y esta es redonda. Se coloca así, viene con unas patillas, que es lo que hace de, bueno, con el muelle, ¿vale? Y ahora ya colocamos esto. Aquí, vale. Y buscamos los 2 tornillos que faltan más de estrella para colocar aquí. La tapa la he pegado, ¿vale? Yo utilizo silicona caliente, le pego un pegote y se encaja la pieza y queda perfecta. Vale, entonces ahora para montarla quitamos,
encaja, tenéis que tener en cuenta eso, cuando vayáis a encajar, si el botón está para abajo, nosotros para abajo también, ¿eh? Ahora no me entraba bien, ¿vale? Entonces colocamos con la pegatina en perfecto estado el memory, expansion, esto se pone así, damos la vuelta, colocamos tapa, las patas tienen las muecas donde van a ir, vale, y ahora ya los tornillos que faltan son estos, y vamos atornillando. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, vamos colocamos todos en su sitio. Que no nos sobre ninguno, ¿eh? Vale. Tampoco hay que apretar lo que he dicho, una barbaridad. Yo muchas veces lo que me habéis visto hacer, la muevo para que encare bien el tornillo. ¿Vale? Al estar pintado, ¿vale? Cuando encaremos, sujetamos el destornillador porque se nos puede ir para aquí y al dar la vuelta podemos levantar pintura, ¿vale? Así que lo aguantamos un poquillo para que no toque, lo hacemos de guía, digamos, ¿vale? Vale. Esta en breve la subiré al canal haciéndole un pequeño vídeo que siempre les hago de minuto y medio, ¿vale? Jugando con las luces del sol, etcétera. Y ahora ya sí. Y tendríamos la consola.